Soldado argentino, tus valientes compatriotas no pudieran llevarte. Nosotros nos quedamos y te buscamos en medio de esas islas rocosas, barridas por el viento. Con compasión y dignidad, te pusimos a descansar entre tus camaradas cerca del campo de batalla, o rodeado de tus compañeros de armas, cada uno de ellos un héroe. Yo tenía una pelea interna antes del 2008 que era que no quería regresar a las islas, que estaba la posibilidad porque había que hacer un pasaporte, por un montón de cuestiones veía la bandera inglesa y me molestaba, la verdad que no había madurado nada. Pero después puede mucho más el corazón que lo que uno puede llegar a pensar. Y digo, ¿pero qué me puede hacer un pasaporte? Es un papel, no estoy vendiendo nada. De última, es un papel. Vendo y llego y lo prendo fuego. Sí, pero era mucho más la necesidad que tenía de ir. Fue así que, como tengo dos trabajos y los dos trabajos es contener a compañeros, contener a chicos de la calle, yo quería hacer ese viaje sin que nadie me contuviera. Quería ir a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Yo lo quería ir a buscar, yo había dejado un chico y vino otro. Yo había dejado una persona y vino otra. Lo quería ir a buscar, tenía esa necesidad de buscarlo. Ese fue un quiebre muy fuerte porque tuve la suerte de poderlo hacer absolutamente solo, no quería que nadie me acompañara. Yo como profe te puedo decir la cantidad de hueso que tenés, los litros de sangre que producimos. Lo que no te puedo decir jamás es la cantidad de lágrimas que tenemos. Porque esa semana no paré de llorar. Estuvimos en Londres con Geoffrey Cardoso, el coronel británico que tuvo la tarea de sepultar a 121 soldados argentinos en el cementerio de Darwin en 1982. Con Julio Aro, el excombatiente que trabajó durante todos estos años en una cruzada humanitaria para identificar esos cuerpos. Fueron premiados en Londres por 2 Rosas por la Paz. Un reconocimiento a ellos dos, a Roger Waters y a la periodista Gabriela Cosifi por su trabajo humanitario. Estuvimos en Buenos Aires también acompañándolos cuando se reunieron con familiares y estuvimos en las Islas Malvinas, cuando ese trabajo llegó a su final, cuando cada tumba logró tener el nombre a quien correspondía ese cuerpo. Geoffrey Cardoso, Julio Aro, volvieron a Malvinas 36 años después de una historia que comenzó allí y que a lo largo de todo este tiempo los convirtió en sus 2 héroes. El 2 de abril, cuando estoy trabajando, empiezan a caer compañeros míos y digo, ¿qué pasó? Dice, ¿qué? ¿No te enteraste? ¿De qué? Dice, mira, nos volvieron a convocar. En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas. Así que al otro día me despedí de mis viejos y nos fuimos para el cuartel, donde nos dan todo el equipo, nuevamente nos vuelven a preparar para, pues son por aquí, por la famosa chapita, que no estaban los nombres, hubo que ponerle un papelito, S/62, Aro, muchas vueltas de cinta scotch. Y ahí empezamos a preparar todo el bolsón portaequipo. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hasta que el 12 de abril llega un montón de Unimog y nos embarcan a todos y dicen, tenemos que trasladarnos a Buenos Aires. Nos traen a Palomar, todo el regimiento. Así que no habrán pasado más de 10 minutos que no alcanzamos a tomar el mate cocido cuando te dicen el regimiento 6 otra vez embarcar. Tomamos otro avión. La sorpresa es que cuando desembarcamos en las Islas Malvinas. El 5 de abril de 1982, una importante fuerza naval zarpa de Inglaterra hacia las Islas Malvinas. Las mismas habían sido tomadas por Argentina hacía solo 3 días. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La flota británica se aproximaba hacia el archipiélago malvinense, distribuida en 3 grupos. Los 2 primeros
con 8 buques cada uno, y el último con el resto de la flota. Bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da a la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Buena oportunidad periodística. Buena oportunidad periodística. Muy buen periodista, señor. There are just really 3 questions I'd like to ask. In the interest of objectivity, who, sir, do you believe was responsible for this attack upon us? En el interés de la objetividad, ¿quién cree usted, señor presidente, que fue responsable de este ataque contra nosotros? Vea. Creo que debe ser un grupo muy reducido. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear Conqueror recibió órdenes de hundir al crucero argentino General Belgrano. En el momento que suenan los disparos, yo me asomo y veo que primero sonó uno fuerte y es como que lo paró en seco al crucero. El hundimiento del Belgrano enfureció a la Argentina. El crucero se estaba alejando de las fuerzas de tarea y se encontraba fuera de la zona de exclusión total. Argentinos. ¡Fuerza a la patria! ¡Seguir constantemente su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! Martes 4 de mayo de 1982. La NATO se conmociona. El destructor misilístico Sheffield, uno de los más modernos y poderosos de la flota británica, es alcanzado por un misil Exocet AM-39, el primero en el mundo disparado en combate. Los daños causados son cuantiosos e irreparables. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Enseñar con fe, dar amor, explicar con sencillez y firmeza los fundamentos de lo que hemos emprendido. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer, argentinos a vencer. El 21 de mayo, bajo condiciones de mal tiempo que impedían la actividad de los aviones, varios buques británicos ingresan al estrecho de San Carlos y se inicia el desembarco de tropas. Algunas de estas unidades eran la fragata Argonaut, el buque de desembarco Sir Galahad, el buque de transporte de tropas Canberra y gran movimiento de helicópteros Sea King y Wessex. Con una fuerza inicial de 4.000 hombres y 20 barcos, en la mañana del viernes 21, los británicos logran establecer una cabeza de playa con artillería y apoyo logístico. Confirmado. A raíz de las averías sufridas por el portaaviones británico Hermes, este se encuentra inoperable. Fuentes de la aviación confirmaron el hecho. Ahora la flota invasora cuenta con un solo portaaviones. 8 de junio de 1982. Aviones de la Fuerza Aérea efectúan un intenso ataque contra unidades navales y tropas británicas que intentaban concretar un desembarco en las proximidades de Bahía Agradable. Como consecuencia del ataque son gravemente averiados los buques de desembarco Sir Tristram y Sir Galahad y aguas afuera la fragata Plymouth. El gobierno británico consideró esta jornada como el día más negro de la flota.
que los prepotentes del mundo vayan descubriendo qué cosa es la Argentina. Que me parece un error táctico central, y es haber pensado que el ataque principal iba a ir directamente a Puerto Argentino y no desde San Carlos, donde habían desembarcado los británicos. El 27 de mayo de 1982, las fuerzas británicas en Malvinas salieron de su cabeza de puente en San Carlos e iniciaron la larga marcha hacia Puerto Stanley. Los hombres de la tercera brigada de comando se vieron obligados a caminar. La pérdida del transportador Atlantic 2 días antes había despojado a los británicos de una de sus posesiones más valiosas, los helicópteros. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. A mí me tocó estar en Puerto Argentino, principalmente, donde estábamos custodiando como la casa del jefe, estábamos con unos pozos adelante de la casa. Durante la noche del 13 al 14 de junio, tuvieron lugar en los montes William, Tumbledown y Supper Hill los más violentos combates entre la ofensiva colonialista y la defensa argentina. Desde la madrugada, con un fuerte apoyo de artillería y bombardeo naval, los británicos efectuaron el ataque final sobre las posiciones defensivas argentinas. El desenlace final se aproximaba. En el frente, aún permanecían algunas unidades librando encarnizados combates ante el enemigo que avanzaba muy cerca de la ciudad. Y me tocó tener la desgracia de estar muy cerquita en un pozo de Aguilar y Ochoa, que el último día, el 14, cuando no teníamos ningún tipo de respuestas, quisimos salir del pozo para ver qué podíamos hacer. Ese día fue tremendo. Cuando queremos salir del pozo, una onda expansiva, una bomba que cayó, nos tira para atrás y lo agarró Aguilar y Ochoa fuera del pozo. O sea que murieron en el acto. No nos enteramos que habían muerto porque la onda expansiva, cuando nos tiran, nos quedamos en el lugar, nos quedamos con Mónaco, con el petizo Mónica, mi compañero de pozo, a ver qué podíamos hacer. A medida que venían replegándose nuestros compañeros, sabían dónde estábamos, nos levantan la tapa del pozo y nos dicen, hay que irse. Cuando dice hay que irse, ¿a dónde hay que irse? Fuimos replegándonos para el aeropuerto, donde cuando salimos vemos a Aguilar y Ochoa muertos. Celeste y blanca de las Islas Malvinas no va a ser arriada por ningún argentino. Si es arriada es porque evidentemente no queda ningún argentino con vida en las islas. A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Cuando el último momento, ese día tan terrible que es el 14, y te dicen que te tenés que ir y dejás a tus compañeros primeros tirados, muertos, y vos te tenés que ir, y vos te vas corriendo, desesperado, para el lado del aeropuerto, y mirás para atrás y ves humo, fuego, tremendo, y corres y corres y corres y estás siempre en el mismo lugar, es como si nunca pudieras avanzar. Y vos corrías y decís, estoy en una cinta, es impresionante, es inexplicable las sensaciones que se viven. Hasta que llega el momento de un grito detrás de un container, que eran unos oficiales que nos llaman, nos preguntan dónde éramos, qué estábamos haciendo, nos quedamos con ellos, que nos dan contención, y al resto de las 2 o 3 horas más avisan por radio que la guerra había finalizado. Es donde te agarra esa especie de egoísmo, donde decís, si te mirás, decís, estoy sano, por lo menos lo que creíamos, si estoy entero. Empezás a pensar lo que pasó, los compañeros que dejaste atrás heridos, muertos, que no podías hacer absolutamente nada. Es donde ahí nos llevan todos juntos al aeropuerto para después volver, esa famosa foto que vos ves con los cascos tirados, con las armas, para venir a los propios lugares donde habíamos estado nosotros, a enterrar a los compañeros, a sacar las cosas que debíamos, pero ya sin armas, sin nada, esperando ese embarco final que volviéramos al continente. Una de las preguntas que aparece de forma recurrente a lo largo de toda esta investigación
es por qué no se hizo antes esta identificación de los 121 cuerpos de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin. ¿Por qué se esperaron 35 años para poder explicarles a esas familias, a esos padres, a esos hermanos, dónde fehacientemente descansan los restos de sus hijos? Llegamos aquí, al Museo de Islas Malvinas, a hablar con su director, Federico Lorenz, un historiador, un investigador, quizás la palabra más autorizada que nos pueda permitir y ayudarnos a responder este interrogante. Concretamente, a finales del 82, el gobierno británico envió al gobierno argentino, todavía estábamos bajo la dictadura militar, una comunicación en la cual le pedía que decidiera qué hacer con los cuerpos, alegando cuestiones sanitarias, se venía el verano, etcétera. Documento que la dictadura nunca respondió porque el pedido británico incluía la palabra repatriación, o sea, había una trampita en términos de reclamo. Con lo cual, lo que sucedió es que finalmente el propio gobierno británico terminó trasladando los cuerpos a su actual emplazamiento en el cementerio de guerra en Darwin. Es el trabajo que hace Cardoso. Nuestros ingenieros, quien eran en los campos de minas, hallaron cuerpos, y cuando hallaron el primer cuerpo al aire libre, me han llamado en la radio en el cuartel general pidiendo un poco de ayuda, no sabían qué hacer. Y yo pensé que era quizá muy importante ir inmediatamente para ver lo que se pasaba, y yo he tomado un helicóptero para buscar y hallar el cuerpo, pero como era en un campo de minas, no podíamos aterrizar, entonces cada vez era un asunto de bajar con una cuerda, ver dónde era ver dónde no poner su bota, y entonces cuidar al cuerpo, ver si yo podía identificarlo. Creo que por un lado tiene sin duda un costado humanitario destacable. Por el otro, creo que se llega a la identificación porque hay un primer trabajo bien hecho que fue ese. Me parece que habla bien de las situaciones que están por encima de los conflictos entre naciones, por así decirlo, que tienen que ver con el trato humanitario tanto a los prisioneros y a los heridos como a los restos mortales de los combatientes. Y me acuerdo muy bien del primer día cuando yo fui con un cuerpo y que no podía hallar una chapa de identificación. Yo tampoco, buscando en su ropa, bolsillos y todo, podía hallar cartas con su apellido, y este fue el primer cuerpo. Y un día después la misma cosa se pasaba. Y el tercer día era la misma cosa con 7 nuevos cuerpos. Yo pensaba a la madre del chico, que era en el suelo, cerca de mí, y yo no podía soportar la idea de enterrar a alguien y que no sabía y no sabía quién eran. Los ritos funerarios son parte del ser humano desde hace miles de años, no solamente en este caso, sino en todos los casos. Con nuestro equipo hemos trabajado en 50 países del mundo, con diferentes religiones, procesos culturales, y procesar, enterrar a los muertos con dignidad y respeto es parte del ciclo de los ritos básicos de una persona. Saber dónde está enterrado, poder visitarlo cuando quiera, que esa persona sea recordada y sea dignificada a su sepultura. Estas pequeños viajes hacia todos los cuerpos en el aire libre quizás duraban 2 meses, y el general se encontró que había un problema, claro, que había cuerpos por todo lado.
fosas comunes también que los soldados argentinos habían grabados. Algo tan básico como el respeto a los muertos es un punto de encuentro, y ahí es donde, digamos, por ejemplo, a mucha gente le llama la atención de que haya sido un británico el que hizo ese trabajo, o que familiares de caídos le estén agradecidos a un británico, porque el británico era el enemigo. Bueno, pero sirve y es útil a largo plazo en términos de entender que hay cosas que trascienden los conflictos entre los estados y tienen que ver con la situación humana de cómo confrontar con la muerte y el respeto a los muertos, ¿no? Cuando es una cuestión de enterrar un cuerpo que ha sido al aire libre o en la nieve, etc., durante semanas, no es un buen orden para un soldado. Entonces, yo regresé a Londres para elegir un equipo de funerarios. Y entonces yo he elegido una empresa con 12 hombres y fue en una carpa para vivir con ellos. Entonces estuvimos un equipo muy unido. Lo que hizo Cardoso es parte de una tradición occidental que emerge a partir de la Primera Guerra Mundial, que es el soldado merece ser recordado por su nombre, porque tenía una historia antes, una historia que la guerra truncó y tiene que tener una historia después. Había una prioridad de preservar los cuerpos. Entonces yo he pedido a Londres de mandarme 3 bolsillos para cada soldado. El informe y el trabajo de Cardoso fue absolutamente fundamental, fue esencial porque teníamos un mapa donde estaban enterrados cada uno de los cuerpos, explicando la inscripción que le había puesto a cada bolsa de cadáver, la última bolsa, donde estaba escrito en un color azul o negro indeleble el lugar de donde había sido recuperado el cuerpo, Mount London o diferentes campos de batalla. Entonces, esa era una guía para ir trabajando. Así que además de un trabajo hecho con mucha profesionalidad, también hecho con mucha dignidad y respeto por cada uno de los cuerpos que encontramos. Este trabajo con mi equipo duraba 5 semanas porque yo había hecho un trabajo de preparación sabiendo dónde era cada cuerpo que yo había enterrado temporalmente. Yo sabía también dónde eran las fosas comunes que yo había visto de un helicóptero y yo había escrito en un pequeño libro que yo tengo siempre. Y entonces cuando empezamos con esta operación, yo sabía dónde íbamos cada día. Yo sabía que había sin duda 14 cuerpos aquí en Tumbledown, 30 en London, y los cuerpos eran por todo lado. Si hay muertos de nuestro pasado reciente que no tienen tumba y que son nuestra responsabilidad, que son los desaparecidos, no tienen tumba conocida, hoy muchos soldados en Malvinas van a tener tumba conocida, más allá de que ya estuvieran enterrados, aunque bajo un genérico, y de algún modo es un lugar donde nosotros podemos ir a velar a nuestros muertos, podemos ir a rendirles tributo. Y está en Malvinas, en un territorio ocupado, donde vive gente que no necesariamente nos quiere, pero lo respeta. Pero yo nunca había construido un cementerio de mi vida. No es un tema que estudiamos en la escuela militar. Sí sabemos enterrar a alguien, pero este es un conocimiento de humano a humano. Este era algo de más importante. Entonces yo he mandado a un experto de Londres para venir a pasar 48 horas conmigo en las islas. Y este hombre, que tenía la edad que yo tengo ahora, llegó en un avión 2-3 días más tarde y él trabajaba para la comisión inglesa que se llama the Commonwealth War Graves Commission, y ellos se encargan de todas las tumbas por todo el mundo de nuestros soldados
identificados y no identificados. Esto que ha pasado con el caso de Malvinas, de no saber dónde está su ser querido específicamente, en qué sepultura, pasa en muchas partes del mundo y al igual que acá, hasta que eso no se sabe, el familiar queda una incertidumbre y unas sombras que no le permiten saber exactamente dónde está. Tomé un helicóptero con él ha visto el lugar de este hombre que me había, Brooke Hardcastle, y me ha dicho, bueno, este es, sí, perfecto, pero quizás sería un poco mejor si era a la izquierda y debemos ser en una dirección est-west, ¿sabes? Y él me ha dicho, es importante que tenemos un pendiente para la irrigación. Y yo he dicho, este es bien, me ha dicho, este es ideal. El cementerio es perfecto, está elaborado con mucha profesionalidad, con mucha dignidad. Un cementerio que el espacio, la forma en que fueron diseñados cada lugar está hecho con, bueno, como se hace habitualmente en los ejércitos en este tipo de, los ejércitos serios, profesionales en este tipo de situaciones, de conflictos. Entonces era un cementerio muy bien hecho, con un informe exhaustivo y muy detallado de lo que había hecho, dando cuentas de su trabajo. Creo que eso ha sido fundamental para toda la labor. Igualmente se hubiera podido avanzar e identificar los cuerpos, pero facilitó mucho nuestra tarea. Esos cementerios tan prolijos y tan cuidados dan la sensación de que alguien se ha preocupado, no sé quién, el gobierno británico, los isleños, no sé quién, pero alguien se ha preocupado por dejar en claro que se respeta a quien ha perdido la vida allí. Dicho lo cual, creo que cuando hay ese presupuesto básico de dignidad, existe la posibilidad del diálogo. Y yo tengo en mi cabeza una mezcla de pensamientos. Primeramente un sentido enorme de alivio, que yo había terminado con mi equipo, mis camaradas, una tarea importantísima. Pero también detrás de mi cabeza había siempre algo que me preocupaba, y fue los soldados que no había podido identificar. Cuando el 17 de octubre puedo ir a Londres a ver de qué manera trabajaban, a ver el estrés postraumático, a ver cómo podíamos sumar cosas. Como no hablo inglés, me pusieron algunos traductores, Tony Davis. Uno de los traductores era en su momento un coronel que se llama Jeffrey Cardoso. Y yo fui un tipo de traductor, no sé si bueno, sí, las ideas podían cruzar de un lado hacia el otro con un poco de cerveza, y era una estancia muy importante. Que hablaba, nos traducía, nunca supe quién era hasta más adelante. En todas las entrevistas comentaba que esa placa brutal me partió la cabeza, que no la entendía. Fue durante unas de estas conversaciones muy íntimas que yo he sentido que Julio tenía dentro de él muy profundamente un problema con los muertos en el cementerio. Y me ha dicho que las familias, los familiares, no tenían mucha información sobre la manera en la cual fueron recuperados, fueron enterrados, y me choca mucho. Hasta que después un día, en charlas muy privadas en Veteranize, nos dice quién era, que él era coronel, que había hecho la exhumación de los cuerpos, que él había enterrado a nuestros compañeros, que él tenía un informe muy importante. En un taxi, cuando nos quitamos, le han dado un informe que yo había escrito en las islas después de la operación, y este informe que yo he hecho cada día añadiendo detalles,
de lo que había hecho durante el día. Por ejemplo, donde había hallado un cuerpo, London, 2 hermanas, quién era, si era identificable, lo que tenía en su ropa y, más importante, donde este hombre de 2 hermanas era en el cementerio en el cuadro alfa, fila 2, tumba 3. Saca eso sobre todo un sobre de madera muy importante, que la verdad no puedo creer lo que estaba viviendo. Fotos muy increíbles están en ese informe, dónde encontró los cuerpos, cómo los encontró los cuerpos, y hay que imaginarte que volvimos a nuestro país y empezamos a tratar de traducir lo que eso decía. El informe no era secreto, no era confidencial, era sencillamente restrictado, ¿ok? Entonces era para los ojos de personas a quien podía ayudar. Una vez que lo hicimos traducir, empezamos a investigar y encontramos que uno de los cuerpos se llamaba Gavino Ruiz Díaz, que estaba en la parcela A, tumba 2, ahí está Gavino. No puede haber otra persona que no sea Gavino. Lo comentamos a nuestros jefes y nos dijeron, tienen un potencial increíble en la mano, hagan algo. Lo peor que pueda pasar, que no sea Gavino, pero hay otra persona. Ahí donde empezamos, es la punta del ovillo para hacer todo lo que hicimos del proyecto ADN. Encontramos a la mamá de Gavino, la encontramos en el medio de la nada, vive en el medio de la nada. Empezamos a charlar con ella, donde cuando entramos en confianza, le preguntamos, Elma, si existiera la posibilidad de que vos con una gota de sangre sepas en qué lugar está Gambasito, Gavino, como ella le dice, ¿vos lo harías? Dijo, por supuesto. Al regreso de Corrientes venimos más rápido que nunca, pedimos audiencia con Luis von der Wide, empezamos a ver si era posible lo que habíamos pensado, todos nos dijeron que sí. Lo más difícil es unir a los 2 países que estaban en conflicto. Que está totalmente desprovisto de lo político. Lo que ha hecho el gobierno argentino desde el 2016 en adelante es desconflictualizar el tema de la identificación, no que deje de ser un tema de confrontación, empezar a dialogar con los británicos y a partir de febrero del 2016, entonces ellos empieza a haber un comienzo de intercambio en cómo hacerlo, que culmina en diciembre del 2016 con la firma del memorándum de entendimiento dando el mandato a la Cruz Roja, para lo cual nosotros ponemos como precondiciones que los forenses que se usen sean del equipo argentino de antropología forense, o sea, a través de la Cruz Roja. Viajamos a Ginebra, hablamos con la Cruz Roja, empezamos a mover cielo y tierra, cuando dijeron que sí es posible, pero para eso teníamos que saber cuántos padres estaban de acuerdo en poder hacer esto, poder identificar a sus hijos. No teníamos lista, fue un trabajo, cuando decimos fue artesanal, recorrimos todas las ciudades, todos los pueblos, todas las provincias, yendo a parajes inhóspitos, preguntando por algún excombatiente, por algún caído, ir a plazas y ver los monumentos, a quién decía, dónde vivían, quedarse horas en una panadería porque venía el sobrino a buscar el pan y había que seguirlo porque era el sobrino de un excombatiente. Fue un trabajo magnífico y nos encontramos con que una gran cantidad de padres nos dijeron que sí. Algunos nos dijeron que no con su sabiduría, con sus experiencias, por X motivo que le habían puesto en la cabeza y lo respetamos. Quizás esta era una deuda muy grande del Estado argentino, un tema que ha sido tabú para Argentina, el tema de Malvinas, familias sin saber qué pasó, dónde estaba enterrado su ser querido, ausencia del Estado. Eso también sucedió en Argentina en la búsqueda de las personas desaparecidas, quizás con muchos más avances concretos. ¿Por qué se pudo hacer la identificación ahora? Primero porque existió un buen primer informe y buen primer trabajo, pero también porque distintos sectores de la sociedad apelaron a herramientas que habían permitido reconocer a muertos de nuestra otra hecatombe, digamos, de la dictadura, que es la represión ilegal. Entonces, la confluencia de elementos de la lucha de los derechos humanos, por así decirlo, con el tema Malvinas, llevan a este acuerdo que permite que al amparo de la Cruz Roja se proceda a la identificación mediante ADN, ¿no? Cuando llego al cementerio y puedo decir, flaco, acá estoy, no me olvido de ustedes, traspasar esa puerta que es mágica, recorrer las 230 cruces, buscar a mis compañeros Chávez, Bordón, Valvidare, no encontrarlos,
encontrar un montón de placas que dicen soldado argentino, solo, conocido por Dios, es esa placa tan negra y tan fría que es la que me partió literalmente la cabeza. No podés entender, nunca la entendí, no la comprendí qué era, no sabía qué era, no entraba en mi cabeza. Estaba 121 de ellas decían esa leyenda tan fría, soldado argentino, solo, conocido por Dios. Es ahí donde nos proponemos desde el corazón y desde la voluntad a ver de qué manera podíamos regresar a las islas, de qué manera podemos devolverle la identidad, de qué manera, si existe o no existe un cuerpo debajo de esa cruz, porque había un montón de versiones. Nosotros somos convocados por el Proyecto Malvinas al poco tiempo que la expresidenta Cristina Fernández anuncia que le va a solicitar a la Cruz Roja su mediación para la identificación de los cuerpos de los soldados no identificados. A partir de allí, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos forma un equipo compuesto por ellos, por el Ministerio de Acción Social, la Escribanía General de la República y nosotros, el equipo, para comenzar a entrevistar a los familiares que tenían un soldado enterrado en el cementerio de Darwin, en la zona no identificada, en las sepulturas no identificadas, para poder entrevistar a cada familiar, tomarle muestras de sangre, ponerle datos físicos de su ser querido y que firmen el consentimiento para este proceso. Estuvimos trabajando en ese equipo más de 1 año y medio con apoyo de la Cruz Roja. Después de eso se firma el acuerdo final en noviembre del 2016 entre Argentina e Inglaterra para lanzar lo que se llamó el Plan Humanitario para la Recuperación de los Cuerpos. La Cruz Roja queda como coordinadora del proyecto forense, entonces en el acuerdo estaba manifestado que tanto el gobierno argentino como el inglés tenían la posibilidad de ofrecer 2 especialistas forenses propios. Entonces el gobierno argentino nos pide una lista de nombres, lo mismo hace el gobierno inglés, y esos nombres son transmitidos a la Cruz Roja. Entonces 3 integrantes del equipo participamos del proyecto de búsqueda, análisis e identificación. Antropología le explicaba de qué manera se iba a hacer el trabajo. Le preguntaban detalles técnicos, si se había quebrado alguna vez, si tuvo un accidente de chiquitito, hacían todo un informe increíble. De seguir de acuerdo, sacaban un sobrecito, los guantes, una lanceta, le pinchaban el dedito y se hacían las primeras 3 muestras de sangre por cada familiar. Una para la Cruz Roja, uno para Antropología y otro lo tenía el Ministerio de Justicia. Hacíamos por fin el primer banco de ADN de las madres de Malvinas. Así fueron que durante un primer gobierno se llegaron casi 80 muestras de sangre y después se continuó hasta 105 muestras de sangre. Lo que se hizo fue que, por un lado, las muestras que dieron los familiares se enviaron a nuestro laboratorio, que está en la provincia de Córdoba, para ser analizadas por el doctor Carlos Bulo, que es el director de nuestro laboratorio de genética forense. Y luego, por el acuerdo que se hizo, las muestras que recuperamos en el cementerio de Malvinas fueron enviadas a nuestro laboratorio y 15 muestras fueron enviadas a un laboratorio en Inglaterra, otro en España, a los efectos de controles de calidad únicamente. Pero todo el análisis y comparación se hizo en nuestro laboratorio en la provincia de Córdoba. Cuando uno se pone en el lugar de las otras mamás que vieron a sus hijos con un solo abrazo y que no lo vieron nunca más y que no saben ni siquiera dónde está, es muy fuerte lo que pasa por uno. Pero independientemente de las características del proceso, para cada familiar es la misma angustia, el mismo dolor, la misma incertidumbre. Nuestro trabajo es desde la ciencia aportar un elemento más en una tarea que finalmente el Estado argentino se hizo cargo, que es lo que corresponde. En mi experiencia, los isleños tienen mucho respeto por los que están enterrados ahí, tienen mucho respeto por los familiares y por los excombatientes que vuelven a Malvinas. Por supuesto con límite, no le fascina esa situación. El procedimiento de identificación es un proceso donde el ADN es solamente un elemento más. Cada cuerpo que recuperamos de cada sepultura era llevado a la morgue que preparó la Cruz Roja para este proyecto, al lado del cementerio. Ahí se radiografiaba el cuerpo, se comenzaba a revisar por efectos personales, se chequeaba cada bolsillo de las diferentes capas de vestimenta que tenía cada soldado, se procesaban los efectos personales que había, desde documentos de identidad en algunos casos hasta cigarrillos u otros elementos, se hacía un análisis antropológico, médico, radiológico y se tomaba la muestra genética. Una vez terminado este proceso, todos los objetos volvían con el cuerpo a la sepultura original en una nueva bolsa de cadáver
en un nuevo ataúd y solo se resguardaban los objetos con un alto valor identificatorio, es decir, documentos, un anillo con nombre o cartas que podíamos encontrar. El resto volvía con el cuerpo a cada sepultura. Llegamos a Londres para acompañar a Julio Haro, donde junto al coronel Jeffrey Cardoso, la periodista Gaby Cosifi y el mítico líder de Pink Floyd, Roger Waters, serán reconocidos con 2 rosas por la paz por su labor humanitaria para el reconocimiento de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en Darwin. Aquí comenzó una cruzada épica que traerá algo de paz y calmará parte del dolor que padecieron las familias de los soldados caídos. Este hecho histórico puede llevar a Haro y a Cardoso a recibir el Premio Nobel de la Paz. Diez años después, Julio Haro y Jeffrey Cardoso se vuelven a encontrar en esta ciudad para celebrar y ser reconocidos por esa misión humanitaria. Esta es la historia de ese reencuentro. Es un proyecto con contenido humanitario. Esa es la única razón por la cual los gobiernos, el británico y el argentino, nos hemos involucrado y por eso hoy entonces creemos que de estas grandes tragedias también surgen grandes gestos. Pudimos confirmar la identificación del cuerpo de uno de los soldados, que se va a poder identificar, con lo cual el número actual de identificados es de 90. Yo solamente quiero agradecer, porque esto ha sido posible, como todas las grandes empresas del mundo, cuando estamos juntos y peleamos por una causa común, que es la paz y el amor en el mundo. Tenemos un deber de abrir nuestros corazones al futuro y preparar en el futuro de ver el otro lado de la historia. Quiero hacer un reconocimiento especial, porque si bien todos hemos trabajado institucionalmente para que esto sea posible, es donde el factor humano hace la diferencia. If everyone else in the room is quiet. Not at all. Jeffrey, that's you. I'm having to discover the inner soldier. I'm retired. And that sounded so good and musical. Great. It is, in fact, that today in this room we have united all together, and that is thanks to the ambassador and to Mr. Papayaros. Thanks to them, we have united the most important people in any one location in this entire world who have the power to change things. I'm not talking about governments, I'm not talking about diplomats, however important they are, but we have people who are actors, who are vectors of peace and love, and those people are here today. My responsibility is to the boys who lie in the cemetery, but I can tell you, having been back there in June and July of last year to help the International Red Cross launch their wonderful operation, and I cannot speak too highly of the professionalism that I witnessed and the respect of those experts in forensics. Never could I have imagined such tact and such rigor and discipline in their work. Cuando empezamos con la causa creíamos que íbamos a tener un apoyo absoluto y no fue así. Las dos primeras personas que nos ayudaron fueron británicos, Jeffrey y Roger. Los argentinos en ese momento
no alcanzamos a comprender por qué no veían la dimensión humana de la causa. Waters es una pieza fundamental en esta historia. Su intervención logró destrabar y acercar a los gobiernos de ambos países para que acordaran encomendar a la Cruz Roja Internacional la misión que identificaría a nuestros soldados. Well, it's very moving to be in the room with Gabby, with Sufi, and with Julio. They're the ones who really have done most of the work in this thing, and Jeffrey, who was there on the side. So I'm very honoured to be in the same space with them, even for a couple of hours. And these roses that he's made, the guy, extraordinary pieces of work. And so I will treasure it. It's a lot, you know, it's very moving. You've seen everyone in here at the end of this ceremony. There's a lot of emotion in this show. A lot. People's hearts are beating, and they're very, everybody is very, very open, and, you know. So it's a beautiful occasion. Everything that happens to us shapes our lives. So if you lose somebody in a war, that shapes your life. Like all experiences shape their life. But the fact that the Red Cross, the fact that the two governments cooperated, and that the Red Cross has gone in, and that they've identified all these young men on behalf of their families, points to the fact that some of us believe in the Declaration of Human Rights from Paris in 1948, which is super important because not everybody in the world does, unfortunately. And if we could all at least agree that individual human beings have rights, the world would be a much better place and might survive a few hundred more years. Wouldn't that be nice? In November. When you're in Argentina, yeah. would you be meeting with some of the Argentinian soldiers' families? Yeah, of course. I've been talking to Gabby about that. Okay. Absolutely. Thank you. Thank you. All right, you're welcome. Thank you. Luego de recibir el reconocimiento en la Embajada Argentina, fuimos a un típico bar londinense donde Haro y Cardoso se encontraron con Tony Davis, presidente del Centro de Veteranos Ingleses de la Guerra de Malvinas. Davis fue una parte fundamental en este proceso porque fue él quien invitó a Haro a Londres 10 años atrás y también quien le presentó al coronel Cardoso. Después de combatir en la guerra, a Haro y a Davis hoy los une una conmovedora amistad. Tony, who is Julio Haro? Julio Haro, número uno. You know, Julio Haro, number one. He and I met about 10, 12 years ago when he came to London with two other friends, Jose and Jose Maria. And we spoke about setting up a veterans organisation because I, at that time, was the chairman of the Falklands Veterans in United Kingdom. I loved meeting the people. Everybody was very friendly, was very good to us. You know, they were just like us, normal people. We were all involved in a conflict that, without being political, and I won't be political, none of us wanted to be involved in. It happened. Me llena de alegría. Una alegría no de fiesta, pero una alegría de tranquilidad. Y mañana, si Dios lo quiere, vamos al cementerio. Yo digo, vamos, los familiares van al cementerio y me han invitado a hacer con ellas, y este es un privilegio formidable. Finalmente, el lunes 26 de marzo, los familiares de 90 soldados identificados viajaron a las Islas Malvinas, donde por primera vez los espera una tumba con nombre. Vamos a volar desde el aeropuerto de Ezeiza, inicialmente hacia la ciudad de Tandil. Desde allí ya vamos a poner rumbo sur y por el mar argentino. 2 horas 40 vamos a tardar en llegar a nuestro destino. En un día soleado, con un cielo celeste atípico para la época,
los familiares se arribaron al cementerio de Darwin, donde se vivieron emotivas escenas, marcadas por el llanto, pero también por la paz y la tranquilidad que mostraban unas madres por poder rezar y acompañar por primera vez la tumba donde fehacientemente descansa su hijo. El coronel Jeffrey Cardoso acompañó a cada una de esas madres al lugar donde él mismo sepultó a sus hijos 36 años atrás. Cementerio de Darwin, 26 de marzo de 2018, la cara de los familiares, de 90 familiares cuya tumba fue reconocida al entrar a este cementerio era una cosa. Ahora, cómo se van después de haber estado con su ser querido 36 años después de haber tenido esa placa, con esa leyenda ominosa, soldado argentino solo conocido por Dios, cambió completamente. Es una sensación, algunos hasta hablan de alegría, de alivio, de paz. Tengo a mi hermano recién reconocido, así que fue muy emocionante despedirlo. Fue todo muy difícil, pero bueno, sé que ahora está descansando en paz. Yo siempre le esperaba. Le esperé muchos años. Algo más de lo que esperaba, algo más. Muy fuerte todo, muy fuerte. La verdad, todo un sentimiento. Estar arriba de la tumba de mi hijo fue algo apoteótico, tremendo, tremendo. Hablé con él, aunque no me escuchó, hablé con él. Dice que me contestó.